Ok, empezamos. Bien, primero vamos a definir qué cosa es una hipótesis, ¿no? Una hipótesis es una aseveración es algo que se quiere investigar si es verdadero o es falso. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Queremos saber si es verdad que el promedio de edad de los estudiantes de la Gabriel René Moreno es igual a 21 años. Quiero saber si es verdad que el promedio de edad de los habitantes de Santa Cruz es mayor, menor, igual a un determinado valor. Quiero saber si es cierto, si es correcto, por ejemplo, de que el promedio de edad de los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz son iguales, o el de Santa Cruz es mayor o es menor respecto a otra población. Lo que sí, estas aseveraciones o estas cosas o estas indagaciones que queremos confirmar se realizan siempre sobre parámetros. Y cuando hablamos sobre parámetros, nos estamos haciendo referencia a cualquier medida estadística, pero que esté direccionada hacia la población. Es decir, cualquiera de estas medidas descriptivas que Vaya, conocemos, che. media aritmética, mediana, moda, porcentajes, probabilidades, desviación, etcétera. Cuando nos planteamos una hipótesis, siempre lo hacemos sobre una población. Pero para poder nosotros llegar a una conclusión y afirmar que esa aseveración o esa indagación es verdadera o es falsa, hacemos uso de una muestra, de los datos de una muestra. Esa muestra o los datos que conforman esa muestra, hemos aprendido nosotros en la anterior materia a poderlas clasificar y poderlas agrupar a través de una tabla de distribución de frecuencia para que eso nos permita, por un lado, tenerlo agrupado y por otro, luego poder calcular las diferentes medidas estadísticas que van a ser la herramienta que vamos a usar para poder llegar a una conclusión, es decir, sí, efectivamente, esta aseveración o esta indagación, lo que estamos queriendo investigar, sí, es verdadero o es falso. Pero ahora, lo que nos interesa investigar, lo que nos interesa probar si es verdadero o es falso, se lo conoce como hipótesis nula. Es, es lo que nos interesa indagar, es lo que nos interesa demostrar si esto es verdadero o es nulo. Apaguen su micrófono, por favor, chicos, ¿ya? Bien, y lo vamos a simbolizar con H sub 0. Entonces, ¿qué es H sub 0? Es la hipótesis nula. Es aquella hipótesis que nos interesa indagar si es verdadera o es falsa. Doña, doña Alejandra Ayala, por favor, su micrófono. Doña Alejandra Ayala Fernando, si no la voy a retirar del grupo. Bien, les decía entonces, la vamos a eliminar a doña, ya no entra más. Bien, les decía que la hipótesis nula, que la vamos a simbolizar con H sub 0, es la hipótesis que nos interesa indagar si es verdadera o es falsa. Muy bien, entonces, pero sucede que si bien esta hipótesis nula, que es lo que nos interesa investigar, su veracidad o su falsedad, va a haber situaciones en las cuales vamos a demostrar que es verdadera. ¿No? Bueno, entonces ahí no habría mayores problemas. Pero si llegamos a la conclusión de que esta hipótesis nula es falsa, entonces colocamos el complemento y ese complemento lo conocemos como hipótesis alternativa y lo vamos a simbolizar con H sub 1. Esta hipótesis, ¿cuándo la vamos a aceptar? La vamos a aceptar cuando rechacemos la hipótesis nula. En ese caso aceptamos la alternativa. Obviamente las dos no pueden ser verdaderas al mismo tiempo, ni las dos pueden ser falsas al mismo tiempo. Por ejemplo, como hipótesis nula, ¿qué nos pudiéramos plantear? Pudiéramos decir,
el promedio de edad de los estudiantes de ingeniería industrial es igual a 22 años. Eso es lo que queremos investigar si es verdad. Si no es verdad, ¿cómo la plantearíamos la hipótesis alternativa? Que el promedio de edad de los estudiantes de ingeniería industrial no es no es igual a 22 años, es decir, el complemento. Entonces, si llegamos a la conclusión y rechazamos la hipótesis nula, indicando que no es cierto que el promedio de edad sea igual a 22 años, pues automáticamente en ese caso, entonces, aceptamos la hipótesis alternativa, ¿no? Entonces, por definición decimos que es una suposición contraria a la que se desea probar y la cual va a ser aceptada en el caso de que la hipótesis nula sea rechazada. Si llegamos a la conclusión a través de los cálculos previstos de rechazar la hipótesis nula, en ese caso entonces aceptamos la hipótesis alternativa. Muy bien. Vamos a utilizar nosotros un factor que lo vamos a simbolizar con el alfa, que es el nivel de significación, se lo conoce como el nombre de nivel de significación, y se la define como la probabilidad de cometer error tipo 1. Ya más adelante vamos a definir lo que es el error tipo 1 y el error tipo 2. Pero en forma general, lo que pasa es que el error tipo 2 se lo descarta prácticamente en este tipo de estudios, pero en realidad es la sumatoria de ambos errores. Y es la probabilidad de estar cometiendo un error, en otras palabras, es la posibilidad que tenemos nosotros de estar equivocándonos en la decisión que tomemos, ¿sí? Se lo simboliza con el alfa. Y su complemento de ese alfa, ese alfa también lo utilizamos para definir nuestra región crítica o región de rechazo, que es en realidad la zona que nos va a permitir rechazar la hipótesis nula, y que conlleva a un porcentaje, a una probabilidad de cometer ese error justamente. Pero su complemento de este alfa, que es el 1 menos alfa, que lo conocemos también como nuestro nivel de confianza, este 1 menos alfa, conocido como nivel de confianza, nosotros debemos ponernos con qué valor de nivel de confianza o nivel de seguridad queremos trabajar. Es decir, quiere decir, qué tan seguros estamos nosotros de que hemos llegado a la conclusión correcta. Lo más común y lo más, obviamente, lo aconsejable es que ese nivel de confianza o ese nivel de seguridad tiene que estar arriba del 90%, ¿no? Si arriba del 90% ya se considera bastante aceptable. Aunque el valor estándar que se usa es el 95%, sin que eso no signifique que no podamos trabajar con otro nivel, pero es el valor estándar. Pero que tiene que estar arriba del 90%, que ya se considera un nivel de confianza aceptable. Bien, no importa el tipo de hipótesis que realicemos, chicos, ¿no? Hay tres formas diferentes cómo se las puede presentar. Aquí están las tres formas. Vamos analizando la primera. Algo importante que quiero recalcarle, que la igualdad siempre va presente en la hipótesis nula, es decir, en H sub 0, siempre va presente la igualdad. Y entonces, pero en esa elaboración de nuestras hipótesis, no importa para qué medida estadística estamos realizando, por eso hemos utilizado esta simbología, ¿no? Que significa que para cualquier parámetro, pueden haber tres situaciones que nos interesa indagar para un parámetro. Cuando digo para un parámetro, vuelvo a repetir, pero eso para que nos quede claro, puede ser la media aritmética, mediana, moda, percentiles, desviación estándar, proporciones, pero poblacional, que han sido calculadas para una población, Bien, entonces va a haber situaciones en las cuales nos interesa demostrar que esa medida es, fíjense, mayor o igual a un determinado valor. Eso es lo que nos interesa indagar. Demostrar, como hipótesis nula, que una determinada medida es mayor o igual a un determinado valor. ¿Cuál será su complemento? Que sea menor a ese determinado valor. ¿Sí? Entonces, fíjense, siempre en la hipótesis nula siempre en la hipótesis nula va la igualdad. Muy bien, si nos planteamos de esta manera nuestras hipótesis, entonces la gráfica que va a tener el planteamiento de esta manera, con lo que llamamos entonces una prueba unilateral, que la zona de rechazo del lado izquierdo,
que es esta gráfica acá, donde aquí tenemos el 1 menos alfa, que es la zona de aceptación. Cuando nuestras hipótesis estén planteadas de esta manera, la zona de rechazo, lo que habíamos definido hace un momento como el alfa, va a estar localizado siempre al lado izquierdo, la zona de rechazo. Y esta ya será la zona de aceptación. Vuelvo a repetir, recuerden que la igualdad siempre va en la hipótesis nula. Entonces, lo que en este caso nos interesa indagar, que el parámetro toma un valor mayor o igual a un determinado valor, y su complemento, que sería la alternativa, que el parámetro toma un valor menor a ese valor que queremos. Pero va a haber situaciones donde va a ser al revés. A ver, aquí déjeme ver. Ok, va a ser al revés, donde nos interesa demostrar o indagar o nos planteamos como hipótesis nula que el parámetro toma un valor menor o igual a un determinado valor. O sea, obviamente su complemento, es decir, la hipótesis alternativa va a ser que el parámetro toma un valor mayor a ese valor. Fíjense que la igualdad también está presente en la hipótesis nula. Si planteamos de esa manera nuestras hipótesis, la zona de rechazo, lo que llamábamos el alfa, va a estar localizado al lado derecho. Esta es la gráfica correspondiente para cuando nuestras hipótesis estén planteadas de esta manera. Va a haber situaciones donde queremos trabajar directamente con la igualdad. Es decir, que el parámetro es igual a un valor. Entonces, nuestra hipótesis alternativa será que el parámetro es diferente a ese valor. En ese caso es lo que cuando está presente únicamente la igualdad, hablamos de una prueba bilateral. ¿Qué quiere decir eso? Con dos zonas de rechazo. Es decir, que ese alfa, que si vamos a la gráfica anterior, habíamos definido que era la zona de rechazo, ese alfa partido en dos para distribuirlas equitativamente a los extremos, por eso aquí colocamos el alfa medios, más el alfa medios, se hace un alfa, ¿no? Que corresponde a la zona de rechazo. Solo que aquí lo tenemos partido en dos partes y distribuido a los extremos, alfa medio y alfa medio. Y en la parte central está el 1 menos alfa, que es la zona de aceptación. Esta será la gráfica correspondiente, cuando nos planteemos de esta manera nuestras hipótesis. Muy bien, perfecto. No sé si hay alguna consulta hasta ahí, chicos. ¿No hay problemas? Ya. Recordarles aquí algo bastante importante, ¿no? Primero, volverles a reiterar que las hipótesis siempre nos las planteamos para un parámetro poblacional, primero. Segundo, que la igualdad siempre va presente en la hipótesis nula. La hipótesis alternativa, como su mismo nombre lo dice, es la alternativa que tenemos o es el complemento que tenemos a la hipótesis nula. Va a haber situaciones en las cuales la hipótesis nula va a ser rechazada, por lo tanto, en ese caso, entonces, si es rechazada la nula, tendríamos que trabajar con la alternativa porque será aceptada. Entonces, la hipótesis alternativa no es más que el complemento de la nula. Ahora aprovecho acá, porque esta gráfica lo vamos a utilizar prácticamente toda la materia, ¿sí? Fíjense que esta zona de aceptación que tiene acá y que hemos dicho que en este caso que es una prueba bilateral, están las zonas de rechazo a los lados. Estas líneas que serían las que separan la zona de rechazo de la zona de aceptación, los llamamos nosotros los valores críticos. ¿Por qué valores críticos? Porque son los valores que separan la zona de rechazo de la zona de aceptación. Y estos valores críticos, escúchenlo bien para que se les quede en la mente, estos valores críticos, sin importar el tipo de hipótesis, siempre son calculados en tablas. Son ya datos que están tabulados en tablas. El otro día les pasé cuatro tablas, para empezar, la distribución la distribución normal, la T-Student, la Chi cuadrado y la tabla Fisher. Son las cuatro tablas que vamos a utilizar en este capítulo, ¿sí? Entonces, estos valores críticos, repito, que son los que separan la zona de aceptación de la zona de rechazo, son datos tabulados, son datos que los
Los obtenemos de tabla. ¿Alguna consulta, chicos? Muy bien. Ok. Vamos a ver el primer caso. Vamos a ver el primer caso. Dice, prueba de hipótesis para la media poblacional. Algo importante que les comentaba hace rato, ¿no? Las pruebas de hipótesis siempre se calcula para medias poblacionales, es decir, para parámetros. Entonces, esta es la media aritmética, pero la media aritmética para una población. ¿Alguien se recuerda cómo se simboliza la media aritmética de la población? Cuando es para la muestra es una X, ¿no? Con su rayita arriba, ¿cierto? Pero cuando es para la población, ¿alguien se recuerda? Yo. Muy bien, es como la Y, ¿cierto? Eso es la media aritmética poblacional. Bien, pero aquí marcamos dos cosas bastante bien marcadas. Primero, el tamaño de la muestra. Recuerden ustedes que el número 30 es el valor que se usa, me refiero a cuando hablamos de la cantidad de datos, cuántos datos tiene una muestra, cuántos datos tiene una muestra. El valor 30, el valor 30 es el valor que se usa de referencia para marcar la diferencia, entre una muestra pequeña y una muestra grande. Entonces se toma el valor de 30 cuando el tamaño muestral, si la cantidad de datos de la muestra, bien, no estamos hablando de la población, de la cantidad de datos de la población. El N minúscula es cantidad de la muestra, N mayúscula cantidad de la población, ¿cierto? Bien, cuando el N minúscula es mayor o igual a 30, se trata de una muestra grande. Se dice que esa muestra que tenemos es una muestra grande. Para valores menores de 30, hablamos de muestras pequeñas. Muy bien. Entonces, lo que vamos a encarar aquí es cómo calculamos, cómo nos planteamos una prueba de hipótesis para media aritmética, pero de la población, pero cuando estemos trabajando con muestras grandes. ¿Cómo procedemos? Para ello vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio y dice lo siguiente. Se desea verificar, dice, si es cierto que el promedio de los pesos de rodamientos en un proceso de elaboración industrial es mayor a 768. Ay, la verdad que no me ha gustado empezar con este ejercicio. Me gustaría usarlo de segundos, porque hay un pequeño cambio que hacemos ahí. Déjenme ver qué tal está el segundo ejercicio, para que empecemos con uno más sencillo así. Empezaremos. Mm, Qué tan bonitos los doches, la verdad. Lo que pasa es que aquí hay un pequeño truquito que se está haciendo, que no me gustaría de entrada trabajar con el truquito. Me gustaría primero uno más sencillo y de segundo entrar el truquito. Me parece que este está mejor. Déjenme ver, gatito, a ver. Ah, mm, a ver, Ya, empecemos con este mejor. ¿Ya? Empecemos con una igualdad. Es que los tres primeros están enfocados, hay un pequeño truquito que se hace en unas situaciones que se puede presentar. No quería empezar directamente con eso, uno más sencillito para que luego podamos ir a ver ese. Y veamos por favor, dice. Recuerden, estamos en una prueba de hipótesis para la media poblacional, pero cuando las muestras son grandes. Dice, los registros del puntaje de un test de aptitud académica que se toma a todos los aspirantes a primer año de la universidad revelaron que el puntaje medio, fíjense que el puntaje medio es 110. Ahí está hablando de la media aritmética, pero yo les pregunto, ¿es la media aritmética de una muestra o es la media aritmética de una población? Porque enseguida nos da también la desviación típica es 10. Entonces, si analizamos y leemos de nuevo el enunciado, dice, los registros del puntaje de un test de aptitud académica tomada a todos los aspirantes a primer año de la universidad,
En ningún momento está diciendo que hemos hecho un muestreo, que hemos seleccionado una muestra. Si leemos un poquito más abajo, abajo dice de una muestra. Entonces, este puntaje medio, que será la media aritmética, y este valor de 10, que será la desviación típica, pero son de la población, fíjense. La media aritmética de la población y la desviación estándar de la población. Bien, en función a esa información que se tiene que en esa universidad el promedio es generalmente 110 y que tiene una desviación poblacional de 10. Entonces, en función a eso, dice, se aplica un test a los nuevos aspirantes. Y se vio que para una muestra de 400, fíjense, para una muestra, ya no está diciendo que estamos analizando ya para una muestrita que hemos sacado de toda la población de 400, que sean nuevos aspirantes, donde entonces nuestro N minúscula es 400, ¿no? El tamaño muestral. De esa muestra de 400 se calculó el promedio también, que es 106, y que tiene una desviación de 8,5. Entonces, tanto este promedio de 106 como esta desviación típica de 8,5, ambos valores está haciendo referencia a una muestra. Por eso que aquí lo tenemos como media aritmética muestral y desviación estándar muestral. Bien, la pregunta es, ¿hay razón para creer que el rendimiento medio de estos nuevos aspirantes, comparado ¿cómo se llama? Con el poblacional que teníamos, con el que antiguamente se tenía, que era de 110, ha cambiado? No nos está preguntando que verifiquemos si ha aumentado o ha disminuido. Simplemente que es diferente. Que trabajemos a un alfa del 1%. Entonces, si nos pide verificar si el promedio poblacional sigue siendo 110 o ha cambiado, planteemos como nuestra hipótesis nula que el promedio poblacional es 110. Entonces, ¿y su complemento qué sería? Que es diferente a 110. Pero acá tenemos que darle una respuesta a nuestro problema, porque nos pide que verificar, hay una pregunta bien concreta que tenemos que darle una respuesta al final. ¿Hay razón para creer que el rendimiento medio de estos nuevos aspirantes ha cambiado? Entonces, ¿cuándo cambiaría? Si llegamos nosotros a rechazar, recuerden que la hipótesis nula es la que está sujeta a verificación, es la que debemos llegar a concluir si es verdad o es falsedad. Nosotros nos estamos planteando que el promedio de la población sigue siendo 110. Si llegáramos nosotros a aceptar la hipótesis nula, estaríamos afirmando que se mantiene en 110, es decir, que el promedio de los nuevos aspirantes no ha cambiado. Pero si llegamos a rechazar hipótesis nula, lo que significaría que estaríamos aceptando la hipótesis alternativa, es decir, que sí ha cambiado, sí ha cambiado. En ese caso diríamos, sí, efectivamente, rechazamos la hipótesis nula, aceptamos la alternativa y efectivamente el rendimiento se ha modificado, es diferente a 110. Aunque de esa manera, como la estamos planteando la hipótesis, no sabemos si ha aumentado o ha disminuido. Pero esa no era la pregunta era si se ha modificado, por eso que lo hemos planteado con una igualdad. Muy bien, entonces una vez que planteamos nuestras hipótesis, tenemos bien clara cuál es nuestra hipótesis nula y cuál es la hipótesis alternativa, además que el enunciado nos dice que vamos a trabajar al 1% de nivel de significación. Si dice 1% de nivel de significación, su complemento será el nivel de confianza, que será el 99%. Bien, no, recuerden ustedes que cuando trabajamos con una igualdad, vimos un comienzo, bueno, cuando vimos los tres tipos de gráficos, que cuando nuestras hipótesis eran planteadas en función a una igualdad, como esta así, trabajábamos con una prueba bilateral, es decir, con dos zonas de rechazo, Y entonces, esta gráfica nos permite, que yo les había comentado que estas líneas que separan la zona de aceptación de la zona de rechazo, los conocíamos como los valores críticos. Y en algunos casos, bueno, les decía que siempre se saca de tablas, pero dependiendo de qué tabla sea la que utilicemos, lo llamamos el Z crítico, el T crítico, chi cuadrado crítico o el F crítico. En este caso específico, y ahí me olvidé comentarles arribita, cuando trabajemos nosotros para la media aritmética poblacional, bueno, ahí mismo está complicado.
Cuando nos planteemos hipótesis para la media aritmética, trabajamos con el valor Z. Es algo muy importante. Cuando trabajamos para la media aritmética, muestras grandes, recordemos que estamos trabajando con muestras grandes, habíamos mencionado para n mayores a 30, en este caso tenemos un n400. Cuando trabajamos con muestras grandes, debemos utilizar Z. Y este Z, ¿de dónde se obtiene? De la tabla de distribución normal. Enseguida la vamos a ver. Bien, entonces, pero primero organicémonos en nuestra gráfica. ¿Qué necesitamos sacar de acá? ¿A qué llamamos estadísticos críticos? Que debemos determinar cuánto valen estos valores críticos. Estos valores críticos que tenemos acá, los valores que separan la zona de rechazo de la zona de aceptación deben ser calculadas. Estamos trabajando con el 1% de nivel de rechazo o nivel de significación, lo que entonces en la parte central significa que tenemos al 99% de confianza. Y ese 1% que corresponde a la zona de rechazo, como se trata de una prueba bilateral, entonces 0,5% a un lado, 0,5% a otro lado. Ese 0,5% llevándolo a fracciones será 0,005 por un lado y aquí 0,005 por otro. ¿Sí? Bien, entonces estos dos valores que son los valores de probabilidad que corresponden a justamente aquí al valor crítico que separa la zona de aceptación de la zona de rechazo, serán para nosotros los valores que en tal vamos a tener que buscar estos valores para determinar cuánto vale exactamente el Z crítico. Ya. Lo terminaremos en el ejercicio y luego hacemos la verificación cómo han sido calculados estos dos valores. Entonces el Z crítico, fíjense, a este lado es de menos 2,58 y en este otro lado es 2,58. Estos valores de Z se supone que vienen desde el menos infinito y se van hasta el infinito positivo. Entonces la zona de aceptación está dentro del menos 2,58 hasta el 2,58 positivo se encuentra la zona de aceptación. Todos los valores de Z menores a este valor de menos 2,58 y todos los valores de Z crítico mayor a 2,58 corresponden a la zona de rechazo. La zona de rechazo. Pero ¿qué es lo que se va a aceptar y qué es lo que se va a rechazar? A un comienzo, cuando vimos la definición de la hipótesis nula, decimos, es la que está sujeta a la aceptación o al rechazo. Es la hipótesis nula la que se acepta o se rechaza. Y recién cuando se rechaza la nula, recién aceptamos la alternativa. Es la nula la que está sujeta a verificación, que si es verdadera o es falsa, es la hipótesis nula. Bien, al final, para no estar entrando y saliendo a la tabla, dejaremos estos dos valores críticos que hemos calculado y al final hacemos el cálculo, la verificación de manera que aprendemos o recordamos, porque ustedes ya la manejan esa tabla, la han visto en distribución normal en la anterior materia, recordamos el uso de esa tabla para encontrar los Z. ¿Ok? Bueno, ya tenemos los dos Z críticos. Entonces, pero para ello necesitamos ya encontrar el valor de comparación para saber si aceptamos o rechazamos. Ese valor de comparación lo llamamos estadístico de prueba y se acostumbra a simbolizarla con el ZP. Este valor de ZP es el que va a entrar y va a comparar si estamos en la zona de aceptación o en la zona de rechazo, para aceptar o rechazar la hipótesis nula. Bien, este Z de prueba lo calculamos la media aritmética muestral menos la... Un ratito, a ver. Ya, esto está así aquí al revés, chicos, sí. La media aritmética muestral. Ah, está bien, el 106 era, está bien, perfecto. Me estaba confundiendo. Voy viendo para arriba. La media aritmética poblacional es 110, la muestral es 106, está perfecto, ¿no? La media aritmética muestral 106, la poblacional 110. Acá nos piden la desviación poblacional, esto es desviación poblacional. Fíjense en los datos que es 10, perfecto. Y el tamaño sobre raíz cuadrada de n, el tamaño de la muestra que es 400. Esto nos da un Z de prueba de menos 8, de menos 8. Recordemos que este es el Z de prueba, es el valor que viene, se va a la gráfica y compara si está en la zona de aceptación o rechazo. Recordamos que habíamos mencionado que estos Zetas
está en la horizontal y viene desde el menos infinito hasta el infinito positivo. Y la zona de aceptación es desde el menos 2,58 hasta el 2,58. Todo lo demás es zona de rechazo. Entonces, este Z de comparación o este Z de prueba que nos dio un valor de menos 8, si analizamos dónde encaja, encaja aquí en este lado izquierdo, ¿no? Acá está el menos 8, ¿cierto? Si tú vienes desde menos infinito hasta el infinito positivo, está aquí al lado izquierdo el menos 8. Es decir, está en la zona de rechazo. Se encuentra en la zona de rechazo. ¿Por qué? Para el que no me está entendiendo, ¿por qué en la zona de rechazo? Porque la zona de aceptación viene desde el menos 2,58 hasta el 2,58 positivo. Entonces el menos 8 viene acá en la zona de rechazo. En la zona de rechazo. Bien, y si está en la zona de rechazo, ¿qué es lo que se rechaza? Recuerden, es la hipótesis nula la que está, es decir, H sub 0, es la que está sujeta a la aceptación o al rechazo. Pero ¿qué nos decía la hipótesis nula? Que el promedio de edad de toda la era promedio de notas, ¿no? Sí, un promedio de puntaje, un test de actitud académica. Que el promedio era 110, habíamos colocado como hipótesis nula. Pero en este caso estamos rechazando. Entonces, si rechazamos esta hipótesis nula, vuelvo a repetir, la conclusión a la que llegamos aquí, ya sea de aceptación o de rechazo, es para la hipótesis nula. En este caso estamos rechazando la hipótesis nula. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Aceptamos la alternativa. ¿Y qué nos dice la alternativa? Que el promedio no es igual a 110. Si vemos la pregunta que se nos hizo, ¿habrá razón para creer que el rendimiento de estos nuevos aspirantes ha cambiado, ha sido modificado? Es en otra palabra, ya no sigue siendo 110. Efectivamente, estamos llegando a la conclusión que al rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa, hemos llegado a la conclusión de aceptar que el promedio es diferente a 110. Es decir, que sí se ha modificado, que sí se ha cambiado. Pero hemos llegado a esa conclusión nosotros a un alfa del 1%, con la posibilidad del 1% de poder estar equivocándonos. ¿Alguna consulta, chicos? Ingeniero, al principio en los datos nos da la indicación de dos desviación típica. Esa parte sí me podría explicar Ah, ya, cómo ya, saber cuál. ya, muy bien. Buena pregunta eso. Fíjense la fórmula. La fórmula trabaja, falseta, trabaja con la desviación poblacional. Si vamos al enunciado, en este ejercicio, en una forma a propósito, tenemos las dos desviaciones. Tenemos la desviación que es de la población. Dice que los registros de puntaje se toma a todos los aspirantes con un promedio de 110 y una desviación típica de 10. Entonces, esa es la desviación de la población. Y a partir de ahí dice, se saca una muestra de 400. A esa muestra de 400 se le ha calculado el promedio, que es 106, y la desviación de 8,5 a la muestra. Por lo tanto, es la media aritmética de la muestra y es la desviación estándar de la muestra. Resulta que aquí en la fórmula estamos hablando para hipótesis para la media poblacional, muestras grandes. Enfoquémonos que son muestras grandes, viene mayor a 30. Cuando son menores a 30 es otro el tratamiento. Estamos para muestras grandes. La fórmula nos pide la desviación poblacional. Entonces, en este caso, si el enunciado nos diera las dos desviaciones, pues trabajamos con la que estamos, con la correcta. ¿Cuál es la correcta? La desviación poblacional. Pero es cierto que en casi un 90% de este tipo de estudios es imposible tener la desviación poblacional. Es decir, esta desviación poblacional va a ser muy difícil tenerla. En este ejercicio la hemos colocado a propósito justamente para eso. Para cuando se tiene las dos, utilizamos la que nos pide la fórmula. La fórmula nos pide la poblacional. Pero le decía que en la gran mayoría de los casos, este dato, y lo voy a guardar por un ratito ya, este dato generalmente no lo tenemos. Generalmente no lo tenemos ese dato. ¿Qué hacemos entonces ahí? Pero sí vamos a tener la muestral. Pero sí vamos a tener la muestral. Entonces, en ese caso,
decimos nosotros que esta desviación poblacional es muy similar, es muy cercana a la muestral y a falta de no tener la poblacional, pudiéramos trabajar con la muestral por el hecho que no hay la poblacional. Si el enunciado en otras palabras, si el enunciado no nos dijera, no nos diera como dato la desviación poblacional, pues aquí tendríamos que haber trabajado con 8,5, que sería la poblacional. Diríamos que son similares para poder trabajar con este dato. Bien, chicos, estamos trabajando con... Esto voy a, un ratito, por favor. Vamos a